Entonces, es una conferencia que Nelda y su marido, Claude Jean, habían presentado a un simposio de neurociencia y que nos ha dado la presentación en esta reunión que estaba organizada por Reformed. Reformed, que es una asociación de médicos y no médicos en medicina tradicional. Entonces, vamos a ver qué solución tenemos gracias a la bioresonancia. ¿Cuáles son las soluciones que tenemos para corregir un trastorno de sueño? Que es tan habitual. Hay mucha gente que tiene problemas de sueño y que toman pastillas, que toman todos estos antis, como los llamo yo, los antis, que van a fastidiar el cuerpo, intoxicar y impedir el funcionamiento energético correcto. Entonces, una buena noche de sueño está representado por 3 a 5 ciclos de 60 a 90 minutos de media. Una buena noche, ¿qué vas a hacer? Vas a tener 3 a 5 ciclos de sueño. Eso es interesante de saberlo. Significa que todo lo que va a impedir este sueño de estos ciclos, de 3 a 5 ciclos, va a favorecer quizás una enfermedad o bien una depresión, un problema emocional, etcétera, etcétera. Bien. El sueño es importante, es fundamental y para, sobre todo, la memoria, el aprendizaje en la vida, el metabolismo del organismo, el sistema inmunitario. Hablamos ahora mucho de este tema y hay muchas personas que no duermen bien y que no tienen un sistema inmunitario suficiente fuerte para luchar contra estos bichos que vemos ahora. Y también facilita la orientación del cuerpo. El sueño es crucial para muchas funciones biológicas. Imagínense que hay 1 de cada 3 personas que sufre de un trastorno de sueño. Es enorme. 1 persona sobre 3. Es enorme. Entonces, es un tema muy importante y gracias a la bioresonancia y el biofeedback podemos regular el sueño y permitir a la persona salir de un estadio de malestar y a veces de enfermedad. ¿Por qué las enfermedades? Bueno, esos son muy habituales al nivel cardiovascular. Tenemos la obesidad y la diabetes que entran en función. Tenemos la posibilidad también de tener cáncer, accidente, etcétera. Dormir mal aumenta el riesgo de la salud. Eso es importante. Ya tenemos el auge de las neurociencias confirma la importancia de una buena noche de sueño. Eso está confirmado por todas las medicinas actualmente. Según los datos, se duerme una media de más o menos 1 hora y media menos desde hace 50 años. La gente dormía más a la época y se encontraba mejor. La gente duerme menos, 1 hora y media menos que hace 50 años. 13% de los jóvenes de entre 25 y 45 años piensan que dormir es una pérdida de tiempo. Y entonces se equivocan completamente, pero es un poco la moda. La gente piensa que no sirve de nada de dormir, es una pérdida de tiempo y vamos a hacer otra cosa que
que dormir, que no es nada. Y entonces se equivocan, bien clarísimo. 45% de los de 25-45 años consideran que duermen menos ahora y que duerme menos que lo que necesitaría. Eso está claro. La gente piensa que duerme menos de lo que tendría que dormir. Ahora, entender el sueño es importante porque vamos a ver que la pérdida de sueño va a disminuir el estado de conciencia que separa dos periodos de vigilia. Eso es importante. Durante el sueño hay diferentes etapas entre un sueño profundo, un sueño medio y el despertar. El sueño permite perder la atención, la conciencia. Permite también disminuir el tono muscular, entonces permite la relajación muscular. Una persona que duerme mal, por ejemplo, va a tener problema muscular, quizás dolor de espalda, quizás un malestar de las articulaciones, etc. Hay mucha gente que tiene problemas de articulación y que duermen muy mal. Entonces, muy a menudo va conjunto. Y también hay que saber que durante el sueño conservamos en parte la percepción sensorial. Vamos. En el mes que más días especiales hay es después en... Vale. Después ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? No, este y este. Después, Il faut que tu... Ah, ¿qué he hecho? Tout va bien. ¿Eh? Tout va bien. Tout va bien. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais c'est pas grave. Il faut gérer le son des gens qui rentrent, en fait. Ah, d'accord. Mais ça se fait tout seul, hein, normalement. Alors, las caras del sueño. Hay dos tipos de sueño. Hay lo que se llama el sueño lento y el sueño paradójico. Es justo el que está antes del despertar. El sueño consiste en una sucesión de 3 a 6 siglos entre 60 y 90 minutos, cada uno por término medio. Bien. Un ciclo consiste en una alternancia entre el sueño lento y el sueño paradójico, o lo que se llama también el REM en español, el REM. Aquí tenemos el esquema del momento de sueño. En una etapa vemos un ciclo de sueño que hay 5 etapas. La primera y la segunda representan más o menos 10 a 40 minutos. La persona entra en un sueño lento y ligero. Poco a poco se relaja y la persona entra en un sueño lento. Luego entra en la etapa 3 y 4, que dura 20 a 40 minutos más o menos, y este sueño se pone más a más profundo. Es el sueño de la hipnosis, por ejemplo. La persona que está en hipnosis empieza con una etapa 1 y 2 y poco a poco entra en un estado más y más profundo cada vez. Y luego, al final de la etapa 4, ya llega la etapa 5, que está justo antes del despertar y que representa un sueño paradójico, o REM se llama también. Entonces vemos que hay 2 etapas, una etapa de sueño lento y una etapa de sueño paradójico justo antes del despertar. Y el total dura más o menos 60 a 90 minutos. Y es así este ciclo durante la noche. El sueño lento, se caracteriza por las ondas muy lentas, y tiene 3 fases. Una fase de transición, luego una fase de sueño ligero, poco a poco la persona empieza a dormir más y más profundo,
y luego entra en una fase de sueño lento y profundo. Cuando hablamos de lento, significa que las ondas emitidas por el cerebro son lentas. Durante este periodo, el consumo de oxígeno y el metabolismo cerebral se reducen. Eso es importante, el cerebro necesita menos oxigenación. Hay una disminución del tono muscular, la persona se relaja al nivel muscular, parcialmente presente y implicado en los ataques de somnambulismo. Bueno, eso ocurre a veces, la persona no se despierta, sigue durmiendo, pero puede levantarse o puede tener un estadio de somnambulismo, lo que se llama. Luego, después de este sueño lento, existe justo antes del despertar un sueño paradójico de actividad cerebral cercano de la vigilia. La persona está casi despertándose. Él se caracteriza por unos movimientos oculares rápidos y frecuentes, lo que se llama el nixtagmus, etc. El tono muscular empieza a también relajar, había empezado antes, pero sigue relajándose. Hay una fluctuación de la presión sanguínea, arterial, y de la frecuencia respiratoria. La persona empieza a respirar un poco más, a coger más oxígeno y va a llegar al despertar. Pero justo antes, este periodo es muy importante para los sueños. Es durante esta etapa que la persona hace sus sueños. Alors aquí vemos un esquema interesante que enseña la zona a la izquierda entre 0 y 1 hora, por ejemplo, es la primera etapa, el sueño ligero. Luego tenemos la segunda etapa, un sueño ligero, pero con ondas más lentas. Y llegamos a partir de 3 horas, de 3 a 5 o 6 horas, tenemos una etapa de sueño profundo con ondas profundas lentas. Es eso que es interesante saber. Para llegar al final, después de 6 horas, por ejemplo, en una etapa, la etapa de la previgilancia. Luego se despierta después de 7 horas. 7 horas es una buena, entre 7 y 8 horas es una buena, digamos, un buen tiempo de dormir. Eso está fenomenal. Dormir 2-3 horas a la noche no es suficiente y va a permitir quizás la aparición de un problema de salud. Bien. El ritmo del sueño nunca está grabado en piedra, El ritmo varía durante la noche, no es lo mismo. Los primeros siglos se componen esencialmente del sueño ligero y profundo, como lo hemos visto, de ondas lentas, y el final de la noche es el famoso sueño REM que tenemos justo antes de despertar, que lo hemos dicho es propicio a los sueños. El ritmo depende de cada persona y varía a lo largo de la vida. Más lento y profundo durante el crecimiento. Los jóvenes necesitan dormir. Lo hemos visto, un joven de 8 años, por ejemplo, necesita un sueño que va a durar, por ejemplo, 8, 9, 10 horas a veces. Y esto va a durar hasta 20 años. Luego, después de 20, 22 años, depende, el sueño se pone más ligero a medida que la persona se envejece. Y el sueño REM es más largo a los primeros años de vida. Un bebé, por ejemplo, tiene un sueño REM que muy largo, que dura mucho tiempo, y el bebé está muy cerca de la vigilancia y del despertar. La cantidad y la calidad del sueño varían según cada persona. Cada persona tiene su ritmo personal propio. Entonces no podemos decir
que falta tantas horas y coma y 5, etc. No, no, cada uno tiene su propio sistema según su sistema genético, claro, que depende de los padres y del propio sistema suyo. El medio ambiente, la higiene y el estilo de vida desempeñan un papel importante en el sueño. Por ejemplo, una persona que va a tomar alcohol por la noche antes de dormir no es bueno. No es bueno porque va a modificar el ritmo y el sistema del despertar, del sueño. La genética, lo hemos visto, ayudaría a diferenciar entre los que duermen pesados y los que duermen ligero. Entonces, una persona que tiene un sueño ligero no es, a veces es genético y no es la prueba de una patología particular. Pero solo varía la duración del sueño ligero. El sueño profundo permanece bastante constante de un dormiente a otro, de una persona a la otra persona. Muy bien. El sueño es un fenómeno complejo, muy complejo, que hace intervenir bastantes factores. El sueño no solo se produce en estado de fatiga, no es porque tú eres fatigado que tú vas a dormir, automáticamente, sino que depende de nuestro estilo de vida. Pero lo hemos dicho, del consumo del alcohol, de las sustancias, otras sustancias que actualmente todos conocemos, y de nuestro entorno. Por ejemplo, la luz. La luz impide un sueño correcto. No es bueno dormir en una sala, una habitación con luz. El ruido va a modificar la calidad del sueño también. Las antenas wifi, cuidado, porque las antenas wifi son muy malas y mejor antes de dormir apagar todo el sistema de wifi en la casa, porque estas ondas van a perturbar la calidad del sueño. También está muy desaconsejado dejar la luz de la televisión encendida. Por ejemplo, si mira la televisión por la noche antes de dormir, mejor no solo apagar, pero ir a desenchufar la televisión, que eso puede perturbar al nivel al nivel de como decir, del sueño. Y hay dos personas que están esperando que no, ¿cómo voy a ser participante? A ver si puedo admitir, ya Ani Beachi y Laura Gine, que viene con nosotros. Ya, muy bien. Marta, gracias. Ahora, el ritmo de este ciclo es cercano a 24 horas. Su regularidad depende de varios factores. 3 cosas importantísimas. Las células ganglionarias de la melanopsina son las células de la retina que inducen el sueño en función de la calidad de la luz. Lo hemos visto, la luz importante. Cuidado con la luz azul de las pantallas, por ejemplo. La luz azul va a perturbar el sueño. Luego tenemos una hormona, la famosa hormona del sueño muy conocida, que es la melatonina, que está producida en la oscuridad por la glándula pineal. La glándula pineal o el sexto ojo, o la epífisis, que es una glándula muy, muy importante y va a ayudar a provocar el sueño. Es el que va a favorecer la puesta en marcha del sueño. Entonces, una persona que tiene una epífisis que no funciona bien, automáticamente va a tener problemas de fabricación de melatonina y por consecuencia va a tener un sueño perturbado
y más o menos perturbador a nivel de la salud. Luego, la tercera cosa importante en el sueño son los genes del reloj, que modulan la información recibida de las células de la retina, la glándula pineal también, y otros factores como la actividad física, la ingesta de alimentos. Hay alimentos que van a impedir el sueño, por eso que hay que tener cuidado antes de dormir, de no comer mucho. Eso está en relación con esto. Muy bien. En los años 80, las neurociencias demostraron que la falta de sueño va a favorecer unas enfermedades o bien unos comportamientos emocional particular como la irritabilidad. La gente irritable que se pone en cólera, que se enfada, etcétera, puede tener un problema de sueño. Es interesante en este caso con el LIFE, y ya lo veremos ahora. Con el LIFE vamos a regular la energía de las hormonas. La irritabilidad puede provocar unos síntomas depresivos. Hay un montón de gente que está en fase depresiva o casi depresivos y que duermen mal. Casi todos los depresivos duermen mal. Entonces es importante regular el sueño a la vez del tratamiento de la depresión. Y yo personalmente, cada vez que trato una persona depresiva, yo me cargo de regular el sueño, que me parece fundamental y va conjunto con el estado depresivo. Bien, muchas personas que se engordan por falta de sueño o mal sueño o un sueño perturbado. Eso está claro, aumento de peso. También veremos que puede favorecer la diabetes. La diabetes llega muy a menudo con una falta de sueño o un sueño que no es correcto. La presión arterial sube. Entonces, y hay muchas personas con hipertensión que duermen mal. Entonces, es importante considerar esto para rearmonizar, reequilibrar el sueño en una persona que tiene alta tensión. Y evidentemente favorece la infección. La persona que duerme mal puede tener un sistema inmunitario que no funciona bien y por eso que puede ver aparecer unas infecciones viral o bacterianas. Muy bien. El sueño es la salud, eso está claro. Algunos efectos destacados por los estudios clínicos nos muestra que, por ejemplo, los adolescentes piensan que dormir lo suficiente y se correlaciona con un menor volumen de materia gris. Es curioso que hemos visto la relación que un pequeño, un jovencito, quizás no va a desarrollar su materia gris cerebral por falta de sueño. Normalmente una noche son 6 horas mínimo de sueño, porque menos de 6 horas vemos aumentar el riesgo, lo hemos visto, de la diabetes de tipo 2, casi a 28%, es enorme. Entonces, cuidado, una persona que tiene diabetes, hay que ver con esta persona si duerme bien y, si es el caso, regular el sueño. Y una falta de sueño aumenta el riesgo de resfriado o de gripe o de cosas así en invierno. Entonces, mejor, por eso que hemos dicho, un buen sueño permite un sistema inmunitario que funciona bien. Muy bien. El sueño es salud porque va a actuar al nivel del metabolismo y la inmunidad. Vamos a ver, aumenta el apetito y el aumento de peso mediante la modulación de las hormonas que son la leptina, la grelina y la orexina.
luego tenemos una disminución posible del gasto energético en general, con un riesgo y aumento del peso. Lo hemos visto, la persona que aumenta de peso puede tener un sueño anormal. Y puede alterar también el ciclo circadiano. ¿Sabéis lo que es el ciclo circadiano? Que es el ciclo noche-día. Por ejemplo, ya conozco unas personas que trabajan de noche y muy a menudo el hecho de trabajar de noche y despertar y dormir durante el día va a modificar la fabricación del cortisol en la suprarrenal y la hormona del crecimiento, que es la GH, fabricado por la hipófisis, que intervienen en el metabolismo de la glucosa. Eso es importante saberlo. Y ves que otra vez vemos el riesgo de diabetes de tipo 2 en este caso. Entonces, cuidado, una persona con diabetes de tipo 2 hay que mirar cómo duerme. Y va a alterar también la naturaleza y el número de células inmunitarias. Entonces, por eso que es importante para tener un buen sistema inmunitario, tener un buen sueño. Ahora, algunos trastornos del sueño, que es la plaga de la sociedad moderna, que eso se ve por todas partes. El insomnio, la persona que se despierta a la noche, y ya veremos más tarde la importancia de ver cuándo se va a despertar, según la medicina tradicional china. Luego puede provocar la hipersomnia y narcolepsia. La narcolepsia es la persona que, el narcoléptico es la persona que se va a dormir de repente. Así se está siguiendo el curso de Patrick y ¡pum! Se duerme enseguida y se duerme sin que tenga sueño ni nada. ¡Pum! Es un sueño de repente. Va a provocar un trastorno del ritmo circadiano, del ritmo de día-noche, día-noche, día-noche. Va a provocar a veces una apnea del sueño. Hay mucha gente que no puede bien respirar durante la noche, se llama la apnea del sueño, y eso es debido a un trastorno hormonal o bien un trastorno en general del sistema del sueño. Y vemos a veces un síndrome que es el síndrome de Willis-Eggbom. Es una enfermedad un poco especial. Es la persona que durante su sueño va a empezar a mover las piernas, se mueven las piernas y entonces fatiga un montón, la persona está muy fatigada y es el síndrome de las piernas inquietas. Eso es bastante frecuente. Hay bastante personas que tienen este síndrome y entonces es importantísimo regular el sueño en este caso para que la persona reencuentre un equilibrio a nivel muscular. Ahora, evidentemente, una solución, porque hay diferentes, pero la bioresonancia, eso es lo importante, es una terapia cuántica o bien vibracional que nos va a dar una solución para regular los trastornos del sueño. Y eso funciona. Yo personalmente hice bastante tratamiento en este sentido y me he dado cuenta que efectivamente la bioresonancia nos da rápidamente, además, en una sesión o 2 o 3 máximo, realmente un resultado muy, muy interesante. Entonces, la bioresonancia y biofeedback, se llama los dos, es la medicina del futuro. Es la medicina cuántica, es una medicina de las energías. Es eso que falta bien entender, que nosotros con nuestros aparatos vamos a hacer una medicina energética, que eso es lo fundamental. ¿Por qué? Porque lo sabemos, la energía del cuerpo es lo más importante y va a inducir la buena salud del cuerpo físico. Entonces, para tener una buena salud física hay que tener una buena salud energética. Lo energética significa, evidentemente, las emociones, el sistema mental y también arriba el sistema espiritual, que son las cosas fundamentales. El life, nuestro aparato,
gracias a su tecnología vibratoria, nos permite reequilibrar el sistema energético del cuerpo que va... Marta, ¿tú quieres algo? ¿Hay alguien? ¿No? No, perdona, te he visto que tú levantabas la mano, entonces me digo, bueno, ¿qué pasa? Entonces, por eso que este aparato para mí es una maravilla y lo practico con placer, es casi una pasión al final. La terapia utiliza la terapia cuántica, o lo que se llama la terapia vibracional. ¿Qué permite? Nos permite la detección anticipada de la interrupción de la energía del cuerpo. Eso es fundamental y nos permite ver, por ejemplo, un cáncer antes que la persona tenga el cáncer. Eso es un ejemplo, pero nos permite una detección anticipada, que eso es fundamental. Luego, nos va a permitir predecir la probabilidad de desarrollar una enfermedad física en el futuro, que nos dice, muy a menudo nos dice, cuidado, hay posibilidad de tal enfermedad. ¿Por qué? Porque ha detectado al nivel energético en unas células o el cuerpo en general una posibilidad de tener una enfermedad, o bien una disfunción física o bien emocional. Y nos permite también restablecer el cuerpo a un estado estable de salud mediante la restauración del equilibrio correcto. Es esto la ventaja enorme de esta terapia cuántica o terapia vibracional que nos permite el life. Muy bien. Esta terapia forma parte de una estrategia global. Estamos en un sistema global de tratamiento y bienestar. ¿Qué significa global? Significa completa de todo el cuerpo. Significa, por ejemplo, cuando vamos a tratar un diente, porque yo conocía bastante los dientes a la época, y nos permitía tratar un órgano, por ejemplo, un órgano o bien, entonces es una terapia global, que holística, se puede decir también holística. La terapia cuántica se basa en un enfoque energético global, global. Considera el cuerpo y la mente como inseparable e indisociable. Integra las dimensiones físicas, emocionales, psíquicas y espiritual a la vez. Eso es importante. Entonces, por eso que una persona que tiene una depresión con problema emocional, porque sabemos que la depresión, yo hablo del tema un poquitín, hay dos tipos de depresión. Hay la depresión, significa la falta de presión, la falta de tensión, y o bien la depresión que es realmente una depresión emocional. Son dos. Y muy a menudo empieza con la primera, la falta de presión, una falta de energía globalmente, y poco a poco se instala una depresión emocional. Por eso que personalmente me encanta el live, porque podemos tratar los dos tipos de depresión y que son para mí complementarias. No podemos separar la mente y el cuerpo. Eso está claro. Y para tener un buen resultado a nivel físico, nos falta tratar, evidentemente, el sistema energético. El sistema se basa en los principios de la teoría cuántica, conocida desde hace ahora unos años, y que está basado sobre lo infinitamente pequeño. No hay tiempo ni espacio con el sistema cuántico, no existe ni el espacio ni el tiempo. Entonces hay un enredo entre los dos. Hay comunicación intercelular, que eso es fundamental. Entre las células hay una comunicación gracias a unas ondas electromagnéticas que existen en el cuerpo, y las células se hablan entre ellas, está claro. Y la frecuencia electromagnética de
cada célula tiene una frecuencia específica y el cuerpo, cada órgano tiene también su frecuencia electromagnética particular y así la máquina va a permitir estudiar cada elemento del cuerpo y cada célula y cada órgano, etcétera, etcétera. Significa que hay una posibilidad de 7.000 frecuencias estudiadas gracias a la máquina. Alors, lo infinitamente pequeño, la terapia cuántica se basa en el uso de quantum, los famosos quantum de energía, es decir, la más pequeña dosis electromagnética para la prevención y el tratamiento de dosis electromagnéticas destinadas a la prevención. No hay que olvidar que con el LIFE, con el aparato, vamos a hacer prevención también. Evidentemente, curamos la energía, curamos por consecuencia el físico, pero podemos evitar la aparición de un problema energético más tarde. Eso es fundamental y la prevención, gracias a esta técnica, para mí es fundamental. Y por tanto, una mejora de la salud de cada persona. Eso es importantísimo. La persona reencuentra energía, reencuentra fuerza, se encuentra mejor, no tienes tantos trastornos emocionales, porque gracias al LIFE podemos tratar las emociones, ya lo veremos más tarde. Y hay que conocer un poco el término quantum. El quantum es la dosis la más pequeña de la materia. Son los granos que componen la energía. Y es Planck, el famoso Planck que había estudiado y que había encontrado esta constante de Planck para determinar la constante del valor energético. Muy bien. Ahora, el enredo cuántico, eso es importantísimo. Hay una relación entre las células. El entrelazamiento cuántico no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Entonces, es una máquina que nos permite muy fácilmente de trabajar a distancia, de trabajar evidentemente en presencia con el enfermo o con la persona que está enferma, pero también nos permite trabajar a distancia. Yo trato, ya tenemos una colombiana con nosotros, gracias al sistema cuántico del Zoom, pero es verdad que muy a menudo trato personas, por ejemplo, en Colombia, y el tratamiento es instantáneo. No hay barrera de distancia ni de tiempo. Alors, eso se fue un descubierto por las ecuaciones de Einstein y de Erwin Schrödinger. El entrelazamiento cuántico revela la existencia de un vínculo inextricable entre dos partículas. Eso es fundamental, independientemente de la distancia que hay entre ellas. Significa que yo puedo tener unas células que están relacionadas con otras células de otra persona. Por eso que hay a veces una interrelación entre diferentes personas. Explica la conexión de información entre dos partículas. Esta transferencia es instantánea y permite actuar a distancia. Es lo que acabamos de decir. Muy bien. Luego, otra calidad excepcional de este aparato es que nos permite una comunicación intercelular. Las células entre ellas hablan, se comunican y están hechas ¿de qué? De agua, eso lo sabemos, 80 o 90% de agua, y el resto son ondas electromagnéticas. Ondas que están presentes en cada célula y que permiten la comunicación justamente entre las diferentes células. La energía electromagnética que existe entre las células es el principal vector de la información. Todos somos informáticos, somos en un sistema informativo y de comunicación intercelular a través y gracias al sistema electromagnético. Nuestras células se comunican entre sí como la Wi-Fi, igual que la Wi-Fi a distancia. Mediante ondas electromagnéticas,
No hay que olvidar tampoco las ondas escalares, que son fundamentales y que transportan los famosos neutrinos que vienen del cosmos. Estas ondas increíbles que van más rápido que la luz. Una onda escalares va más rápido que la luz. Es impresionante. Y tenemos también las ondas sinusoidales. Eso es el funcionamiento energético del cuerpo. Ahora, no hay que olvidar hablar de un hombre fenomenal que es Masaru Emoto, que hizo un estudio enorme sobre la relación que hay entre la molécula de agua y el entorno del agua. Me explico. Como nuestro cuerpo está formado por agua, transporta más fácilmente las informaciones positivas y las negativas, evidentemente, las dos. Que nos referimos al trabajo de este hombre que ha descubierto que las moléculas de agua reaccionan al pensamiento, es increíble, a la mente e evidentemente a las emociones. Ya se ve abajo a la izquierda un cristal de agua, de un agua contaminada, entonces el pobre cristal está en mala forma. Al centro vemos el cristal de agua de un grifo de Tokio. En Tokio el agua no es buena al nivel energético. Y luego a la derecha se ve un cristal fantástico de agua de Tokio después de una meditación, por ejemplo. Eso significa que el espíritu, durante la meditación, es capaz de modificar la información del agua. Bien. Alors, la información reside en el cuerpo y alrededor del cuerpo también. Es un cuerpo, un campo endógeno que emana de nuestro ser físico formado por energías electromagnéticas, lo hemos visto, y otras más sutiles que lo rodean y lo irradian. Somos a la vez unos transmisores y a la vez receptores. Recibimos y mandamos. ¿Puedes cerrar el micro, por favor? Hay alguien que tiene su micro abierto. Muy bien. Ahora, aquí es interesante de ver una hoja que ha perdido una parte y se ve que la disfunción orgánica que provocada para ¿puede parar su micro, por favor? Il faut que tu arrêtes le micro de Catalina Jiménez. Catalina Jiménez, silenciar, vale. Okay. Merci. De rien, je ne savais pas que j'étais là. Bueno, alors, entonces es interesante porque esta hoja ha perdido una parte, pero queda una parte viva, entre comillas, que es una energía que se queda y que sigue presente, aunque se retire la parte dañada física. La terapia cuántica utiliza todos los tipos de ondas que existen, como lo hemos visto, electromagnética, escalares, etcétera, para devolver este campo a un estado estable, un estado energéticamente estable. Muy bien. Luego, en el live, en este aparato fantástico, tenemos diferentes programas. Tenemos 32 o 8, no me acuerdo. Nelda, dime, 32 o 38 programas. Combien de programas dans le live? 32. 32. Entonces, cada vez me confundo. Pero es mucho, 32 es para ver todos los programas con una persona es imposible, faltaría 8 días. Entonces, estos programas que están dentro del aparato de bioresonancia biofeedback son capaces de hacer 3 cosas importantes. Percibir, analizar y reparar y devolver una onda reparada, que eso es fundamental para actuar a nivel del cuerpo en general, de cada célula en particular y evidentemente reequilibrar las emociones, que son fundamentales. Este aparato nos permite reequilibrar
las emociones del paciente y darle otra vez una energía tal que va a poder superar y tratar su problema físico. Todo esto se hace mediante la toma de medidas, evidentemente, medición electromagnética. ¿Por qué? Porque todas nuestras células emiten una frecuencia específica, y ya hemos puesto Rife, que es el que ha encontrado estas frecuencias, y él lo estudió a través de los virus. Ha estudiado los virus para darse cuenta que los virus se comunicaban, etcétera, etcétera, y ha descubierto todo este sistema. Las famosas frecuencias de Rife nos enseña que cada órgano, cada célula, cada parte del cuerpo, así como todos los virus o bien bacterias, tienen cada uno su propia frecuencia. Por ejemplo, en el cuadro de derecha podemos ver el tejido óseo, que emite una frecuencia de 1,8 hercios. Cada órgano tiene su propio sistema de frecuencia, y esta frecuencia, evidentemente, la máquina Life puede captar y puede recibir la información de un mal funcionamiento o bien de un desequilibrio particular. Entonces, cada uno tiene su frecuencia. Seleccionando frecuencias específicas, es posible ponerlos en resonancia y automáticamente reequilibrarlos cada vez que les mandamos una frecuencia cambiada y reequilibrada. La técnica desarrollada y probada por el famoso Rife en vivo bajo el microscopio en la década de 1930 fue. Entonces, hace ya bastantes años, no es algo reciente, se conoce desde hace años, pero ahora es más conocido, más utilizado. Y en el Live tenemos, imagínense, 7.000 frecuencias específicas registradas, y va en poco tiempo, en unos pequeños minutos, va a hacer el estudio de estas 7.000 frecuencias, y nos va a decir todo lo que no funciona bien en el sistema corporal y energético. Entonces, a nivel del sueño, la bioresonancia nos da unas soluciones, está clarísimo. El aparato va a escanear el estado vibratorio del cuerpo. Ok, bien, la energía. Es un dispositivo que permite resintonizar las disonancias del cuerpo. Cada célula o cada órgano o cada sitio del cuerpo va a tener un desequilibrio, y este aparato va a ayudarnos a conocer cuál es el sitio, cuál es el órgano que está en disfunción, para ayudarle a recuperar evidentemente su homeostasis y su buen funcionamiento energético. Muy bien. Nikola Tesla, que ha hecho él un trabajo excepcional al nivel energético, y él decía: si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, que eso es fundamental. Frecuencia y vibración. Todo el resto, esa parte, son consecuencias. Pero a la base hay que estudiar la energía, las frecuencias, las ondas, la vibración. Todo eso es lo fundamental en el cuerpo. Por eso que esta máquina nos permite estudiar todo este sistema energético y, por consecuencia, determinar cuáles son los trastornos físicos. Aquí tiene la máquina, las soluciones de bioresonancia. Nosotros, hemos escogido este aparato Life System, que es un escáner entre más de 20 que existen en el mercado, pero realmente es un sistema que funciona muy bien, que es práctico y que permite hacer un análisis mental
y un análisis del espíritu que nos permite conocer muy bien el sistema de funcionamiento del cuerpo a nivel energético y físico. Es un enfoque futurista de las medicinas ancestrales. Eso es increíble porque vamos a utilizar, por ejemplo, la medicina tradicional china. Vamos a utilizar, tenemos un programa muy interesante sobre los meridianos, los puntos de acupuntura, pero también al nivel energético puro podemos determinar el funcionamiento de los chakras, de los chakras, de los cuerpos energéticos y así poder evaluar el disfuncionamiento energético del cuerpo. Entonces, un escáner de alto rendimiento nos permite evaluar el equilibrio energético del cuerpo. Este aparato evidentemente está homologado por la Comunidad Europea, ha sido certificado por la TÜV en Alemania, los alemanes lo conocen bien, a través de un estudio clínico doble ciego sobre la artrosis de cadera y la rodilla. Entonces, hay que ver que este aparato es una maravilla al nivel del tratamiento de la artrosis. Lo puedo confirmar, lo comprobé varias veces y las personas cambian de vida gracias a nuestra actuación a nivel energético, a nivel de las articulaciones. Evidentemente nos falta estudiar las causas de los trastornos y una vez encontrado las causas nos permite entrar en unos programas específicos para poder tratar una artrosis, por ejemplo. Ahora, volvemos al sueño y podemos decir que hay un programa en el aparato Life que es interesantísimo, que es un programa que nos permite estudiar el perfil del cerebro y el perfil del funcionamiento cerebral. Sabemos que el cerebro emite ondas y que son de 4 tipos, lo repito para acordarse. Las ondas beta. Las beta tienen una frecuencia de 14 hercios y más. Son las de la actividad habitual. Por ejemplo, actualmente estamos todos emitiendo ondas beta dentro de nuestro cerebro propio. Curiosamente, las ondas cerebrales cambian a beta durante los breves periodos del sueño, durante el sueño REM. Significa que podemos, justo antes de despertar, podemos ver la aparición de unas ondas beta. Ahora, las ondas beta son las ondas del consciente, del estado consciente de la persona. Luego entramos en un nivel un poco más profundo, que emiten ondas entre 8 y 13 hercios de frecuencia, que son las famosas ondas alfa, muy conocidas porque son las ondas que utilizan todos los sistemas de relajación, el yoga, todas estas técnicas que ahora están muy bien utilizadas y que son ondas es la primera fase de la relajación, permite una relajación ligera y a la vez una vigilia tranquila. Significa que la persona puede fácilmente despertarse cuando emite las ondas alfa. Son las ondas que emitimos justo antes de dormir completamente. Estamos pensando al día, lo que hemos hecho, a los trastornos, los problemas que tuvimos. Entonces emitimos un montón de ondas alfa. Luego pasamos a un estadio más profundo, que es el estadio de la hipnosis, interesantísimo, que el cerebro emite unas ondas teta. Ahora, las tetas son de 4 a 7 hercios, más bajo, más lenta otra vez más, y son las de la relajación profunda. Profunda significa que el paciente o la persona, cada persona, emitimos justo antes del sueño profundo unas ondas muy lentas que nos permite alcanzar en particular a la meditación,
a los experimentos de este tipo y a la meditación y a la hipnosis, por ejemplo, porque son las ondas que el cerebro emite durante la hipnosis. Y luego tenemos otra vez más profundo, que son las ondas delta, que tienen una frecuencia de 0,5 hasta 4 hercios, que es muy poco, trabaja muy lentamente. Son las del sueño profundo, pero cuidado, sin sueño, es un sueño profundo sin los sueños, porque los sueños están imitados al final del sueño, justo antes del despertar, significa durante el periodo REM, lo hemos visto. Ahora a la derecha puede ver el sistema de Life, el perfil del cerebro, muy interesante porque mire a la derecha nos da, por ejemplo, el trabajo del cerebro derecho y el trabajo del cerebro izquierdo. Y vemos que ahora esta persona que está a la derecha, podemos decir que es una persona bastante estresada, porque la persona no tiene un funcionamiento bien equilibrado y no trabaja suficiente con sus dos hemisferos derecho e izquierdo. A la izquierda se ve las famosas ondas que acabamos de explicar, la beta, la alfa, la teta y la delta. Entonces, con este aparato podemos modificar un funcionamiento y mejorar el funcionamiento de unas ondas particulares de la persona que tiene un trastorno a este nivel. Entonces, eso es interesante, este perfil, y con el aparato podemos pretender reequilibrar el funcionamiento bilateral de los cerebros, derecho y izquierdo. No voy a entrar en particular en el tema porque sería demasiado complicado, pero supongo que cada uno lo conocéis. El derecho, bueno, rápidamente, el izquierdo es el cerebro de la lógica, de la matemática, y el derecho es el cerebro de la imaginación, de la creación, etc. Muy importante. Entonces nos falta un equilibrio entre los dos. Y Life nos permite de reequilibrar, de aplicar una retroalimentación al nivel cerebral y permitirnos un equilibrio otra vez entre los dos lados. Que eso es fundamental de hacerlo al principio de un tratamiento Life. Yo lo hago gracias al enseñamiento de todo el curso de Nelda, que nos ha explicado esto, y lo hago sistemáticamente. Cada persona la reequilibramos el cerebro de tal manera que el cerebro pueda captar, recibir la información de las ondas que vamos a mandar con el aparato, que eso es fundamental, reequilibrar. Vale, entonces el perfil de cerebro se utiliza muy a menudo al principio del tratamiento o de la reequilibración gracias al Life. Bien, ahora las soluciones de bioresonancia y este famoso perfil cerebro. Demasiado estrés, eso está claro, lo hemos visto, la persona antes que acabamos de ver tiene estrés y su sistema nervioso está completamente está en mal función. Entonces no acepta la relajación. Entonces mejor tener una persona al principio bien relajada y que va a permitir a la persona recibir la información que le vamos a mandar gracias al Life. Las ondas cerebrales en este caso constituyen entonces en el rango beta, la persona está demasiado en el consciente, sin relajarse, sin utilizar sus ondas más profundas. Y entonces la persona en este caso le cuesta un montón encontrar el sueño. Entonces una persona, es interesante gracias al Life de poder ver si la persona tiene un disfuncionamiento al nivel cerebral para poder reequilibrar después su sistema, que va a ayudar a reencontrar un sueño correcto. Los fenómenos externos pueden influir en el ritmo de las ondas cerebrales. La ciencia ha descubierto
que suele tratarse de un efecto de resonancia. Eso es interesante, el efecto resonancia. Para mejorar la relajación y favorecer el sueño, se anima el cerebro a reducir su ritmo de ondas. Poco a poco disminuye su ritmo y se ven aparecer las ondas alfa, las teta, etcétera, más profundas, que podría disminuir, pasar de 14 hasta 4 hercios, que es una buena vibración para el sueño. El equilibrio de las ondas del cerebro puede mejorar la coherencia de los impulsos nerviosos de las neuronas. Significa que van a permitir la transmisión neuronal corporal y va a permitir un pasaje de las informaciones de un sitio al otro mucho más fácilmente y mucho más eficazmente. Ahora aquí tenéis el esquema de los cuatro tipos de onda, arriba, abajo. Vamos a empezar abajo. Es el beta. Las ondas beta son las ondas emitidas por el cerebro durante el consciente. La persona está consciente y está en un estado activo, y vigilante. Entonces son ondas rápidas que van de 15 a 30 hercios. Luego pasamos a la relajación, la persona que se pone a la cama y que va a empezar a relajarse. Eso es importante, es un descanso, que va a pasar de un estado de vigilancia a un estadio de relajación. Entonces va a emitir ondas que va de 8 a 13 hercios. Poco a poco la persona va a entrar en un mundo mucho más profundo de relajación y va a tener un sueño ligero que va a permitir la meditación. Por eso que meditar en la cama antes de dormir no está mal. Hacer una pequeña meditación o a lo mejor un sistema de respiración que nos va a permitir entrar en un sueño más profundo. Y las ondas teta son las ondas que utilizan la persona que está en hipnosis. Y luego pasamos en un estadio mucho más profundo, que es el sueño profundo, que el cerebro emite las famosas delta, de 0,5 a 4 hercios, y que este estadio de sueño profundo permite a la persona relajar al máximo su sistema mental y estar en perfecto sueño. Entonces, la obtención de estas ondas delta son muy importantes durante la noche para permitir a la persona reconstruirse, tratar su sistema inmunitario, quitar todo el pensamiento negativo, etcétera, etcétera. Va a permitir a la persona a reconstruirse al nivel energético y es fundamental. Bien, luego va a empezar a despertar, fabricar estas ondas de REM, lo hemos visto antes, justo antes, y va a permitir los sueños que están al final de la noche, que para permitir, entonces se puede estudiar cada sueño, es interesante de saber a qué hemos sonado, para poder comprender el estado emocional de la persona. Bien, ahora hemos hablado de los meridianos. Hay un perfil fantástico que es el perfil acupuntura meridianos, que nos permite evaluar cada meridiano y evaluar, si lo queremos, cada punto del sistema meridianos. Entonces, así podemos estudiar y ver que el aparato LIFE nos va a dar, por ejemplo, un perfil de meridianos que están en trastornos y nos va a dar, por ejemplo, un meridiano corazón, un meridiano estómago, etcétera. 4 meridianos que están en disfunción y que vamos rápidamente a reequilibrar. Que eso es fundamental para reequilibrar el sistema energético del cuerpo. La acupuntura permite la liberación de un aminoácido que se llama la adenosina que induce el sueño.
Por eso que cuando vamos a tratar el sistema meridiano de acupuntura, del sistema chino, de medicina china, vamos a ayudar a la fabricación, al desarrollo de la adenosina que va a poder inducir el sistema de sueño. Entonces es fundamental. Por eso que gracias a Live podemos reequilibrar el sistema de los meridianos para poder reequilibrar el sistema energético del cuerpo y permitir el inicio de un buen sueño. Muy bien. Entonces ya seguimos el tratamiento y vamos a ver que entramos en un nuevo perfil, que es el perfil nutricional. Es un programa que existe en Live que nos permite estudiar, por ejemplo, ves a la izquierda los minerales, los aminoácidos, las vitaminas, para ver si el paciente necesita una vitamina B, por ejemplo, que están de moda de momento con la vitamina D y la C. Entonces es un sistema que nos permite conocer la falta de aminoácidos, minerales y vitaminas de la persona. Y hay uno que es fundamental en el sueño, que es la adenosina. La adenosina es un aminoácido que permite reequilibrar el sistema nervioso central. Una reequilibración general de todo nuestro sistema nervioso central en esencia. Y no hay que olvidar un neurotransmisor importantísimo que es el GABA. El GABA, que es un transmisor que fabrica que fabrica al nivel de la glándula pineal y que va a evitar la excitación prolongada del cuerpo, de las neuronas, y que va a actuar sobre el estrés, importantísimo, la ansiedad que la persona tiene antes de dormir. Ay, 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 ¿qué me va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me va a ocurrir? Y la depresión al final. Entonces, cuando actuamos en una persona depresiva, vamos a favorecer la fabricación del GABA, que nos va a permitir una regulación del sistema nervioso central y que va a permitir una reequilibración energética al nivel de las neuronas y permitir así suprimir la angustia, la ansiedad, el estrés del día, la depresión al final. GABA importante. Luego podemos pasar en otro perfil interesante, que es un perfil que se llama cromosómico y genético. Es un programa muy, muy interesante que nos permite trabajar a nivel genético y a nivel cromosomal. Y particularmente nos permite tratar la melanopsina, que es un fotopigmentos de la retina y de las células ganglionarias sensibles a la luz. Entonces, esta melanopsina participa a la regulación del ciclo circadiano de día-noche, día-noche, día-noche. Y el gen OPN4, bueno, se llama así, está localizado en un cromosoma que se llama el 10Q. Y los 10Q lo tenemos, mire, aquí, dentro la evaluación completa de los cromosomas, y podemos tratarlo particularmente y mandarle una información a partir de Live que pueda reequilibrar el funcionamiento y la producción de la melanopsina. Muy bien. Ahora pasamos a las hormonas. Para eso vamos en un perfil, lo que se llama el perfil hormonal, que es un perfil fantástico que nos permite estudiar las hormonas masculinas y las femeninas. Entonces, si se trata de una mujer, podemos evaluar el sistema hormonal femenino y ver los trastornos que se han producido, y así nos daremos cuenta de las diferentes hormonas que tenemos que tratar o reequilibrar, digamos, una reequilibración energética de las hormonas para poder reequilibrar
el sistema hormonal del paciente y así promover la estabilidad emocional, que es fundamental según las diferentes fases de nuestra vida biológica. Entonces, en este caso, se ve que podemos ayudar a una persona que está en depresión, que tiene muchos problemas de ansiedad, de malestar, etcétera, etcétera, de poder reequilibrarse. Las hormonas son fundamentales en nuestro tratamiento, en nuestra reequilibración. Eso es importante. Y Life nos va a decir cuáles son que van mal y poder reequilibrar el conjunto al nivel femenino o al nivel masculino. Entonces, cuando vamos a equilibrar las hormonas del sueño, que son, vamos ahora a equilibrar las tres importantísimas, que son la serotonina, que es el precursor de la melatonina, la conocemos todos, la famosa melatonina, que tenemos que reequilibrar si queremos un sueño equilibrado, y la serotonina, que es el precursor de la melatonina y que va a nos permitirnos de reencontrar un equilibrio al nivel de la glándula pituitaria, entonces de la hipófisis. En este caso, podemos también ver la reequilibración de la glándula pineal, que ella funciona como un reloj interno, que es es esta glándula que nos va a permitir a la regulación del sueño y a la vigilancia. Entonces, con el Life tenemos la posibilidad de reequilibrar la glándula también epífisis, la hipófisis y la serotonina y la melatonina directamente. Entonces, y poder hacer también una evaluación del sistema hormonal de las personas femeninas u masculinas. Muy bien. Entonces, luego aparece otro perfil, que es un perfil para mí importante. Bueno, todos son importantes porque finalmente nos damos cuenta que seguimos un protocolo. Eso es fundamental, empezar, lo hemos visto con el cerebro, y poco a poco vamos a llegar al sistema hormonal y después vamos a pasar a un perfil muy interesante que es el perfil emocional. Ahora, adentro del perfil emocional se ve, a la derecha puede ver, hay un programa específico que se llama conflicto del sueño. Entonces, cuando la persona nos dice que duerme mal, podemos actuar en este programa para poder permitir una reequilibración y suprimir este famoso conflicto del sueño que impide a la persona entrar en un sueño reparador. Bien. Luego, el segundo, ves que abajo a la izquierda tenemos un proceso que se llama el proceso mental, diferentes procesos que relajación, exploración, etcétera, y según la necesidad que encontramos, después de, evidentemente, una buena anamnesis del paciente, que eso es fundamental, podemos ver que en este caso el paciente necesita una estabilización circadiana entre día y noche porque ha perdido esta noción entre los dos. Y así va a ayudar a regular las fases del sueño y la vigilancia. Bien, ves que entonces tenemos dos programas interesantísimos en este caso que tenemos que poner en marcha con el Life para poder reequilibrar el sistema del sueño, gracias a la modificación del perfil emocional. Ahora podemos conocer las horas de despertar, actuar sobre la ira, la tristeza, y le voy a enseñar una pequeña parte de la medicina china para comprender esto, que eso es interesante. Usar, comparar, ¿no? Voilà, ya lo tenemos. Y así puede ver, por ejemplo, aquí son las horas de cada meridiano del cuerpo. Cada meridiano va a trabajar durante 2 horas en el cuerpo y va a poder distribuir al cuerpo toda la energía que necesita. Por ejemplo, vemos que el hígado
el hígado va a trabajar más durante 2 horas entre la 1 y las 3 de la madrugada. Significa que una persona que se despierta cada noche a la 1:30, por ejemplo, podemos pensar que tiene un trastorno del hígado, que eso es fundamental conocerlo para poder actuar. Vamos así a actuar al nivel hígado para poder ayudar a un sueño correcto. Significa que durante 2 horas el hígado funciona mal y que la persona se va a despertar, va a entrar en vigilancia, va otra vez pensar a sus problemas de cólera, que está dentro del hígado. Sabéis que el hígado es el asiento de las cóleras, de las iras, etc. O bien, por ejemplo, entre las 3 y las 5 es el pulmón. El pulmón trabaja estas 2 horas y podemos decir que si la persona se despierta a las 3:30, 4 de la noche, puede tener un problema pulmonar. No automáticamente un problema físico, pero un problema emocional tipo tristeza, por ejemplo, tiene una tristeza profunda y esta tristeza le fastidia para dormir y así va a modificar el funcionamiento del pulmón, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tenéis en este dibujo el funcionamiento de cada meridiano en el cuerpo. Muy bien. Entonces, eso es importante saber, conocer perdona, voy a compartir otra vez. Ya. Muy bien. Y entonces eso es importante y fundamental conocer el porqué del despertar del paciente o el porqué de no dormir. Ahora hay que saber que el mejor sueño, el que nos permite entrar en un estado más y más profundo, es el principio de la noche. Son entre las 10 y las 12. Hay que dormir normalmente entre las 9:30, 10 de la noche y las 12 de la noche. Esta primera fase de sueño es una de las más importantes para tener un sueño equilibrado. Eso es importantísimo. Muy bien. Bueno, ha visto conflicto del sueño, podemos modificar, podemos estabilizar el sistema circadiano de las células de las retinas y conociendo el sistema de un poquito de la medicina china, podemos saber si falta tratar una tristeza, una ira, una cólera, un disgusto, etcétera, una ansiedad. Cada órgano tiene su propio funcionamiento emocional y así podemos pretender tratarlo. Muy bien. Ahora, podemos añadir cosas en este perfil emocional que es fantástico para mí. ¿Ves que se puede tratar? El emocional directamente significa cuál es el estrés personal e emocional. Life nos los va a decir. Por ejemplo, nos va a decir que la persona falta de imaginación, por ejemplo. Bueno, es un ejemplo. Cada persona puede tener un estrés emocional debido que va a favorecer, que va a impedir a la persona dormir normalmente. Luego se puede estudiar el conflicto que hay en este momento, el conflicto de la persona que va a impedir empezar a dormir, la persona va a empezar a pensar a su conflicto, a su problema y bla, 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 va a impedir la puesta en marcha del sistema de las ondas del cerebro. Luego tenemos una posibilidad de estudiar el estrés relacional. Significa, puedes tener un problema con tu suegra o con tu marido, etcétera, y Life no los va a decir. Nos va a decir, cuidado, hay una posibilidad de estrés relacional con una persona particular. Que eso es interesante saberlo para poder hablar con la persona, ayudarla y evidentemente con el Life reprogramar de tal manera a reequilibrar correctamente el sistema. Luego, el último, el cuarto a la derecha, es la cronología de los factores. Significa que la persona pudo tener un problema a 14 años, por ejemplo. Luego uno a 25 y el otro a 35. Bueno, depende. Entonces, así,
gracias a esta cronología de los factores de estrés, podemos saber cuándo la persona tuvo un problema particular, lo que se puede llamar un trauma emocional, un trauma emocional que le ha favorecido un desarreglo y un estrés permanente que evidentemente le va a impedir hacer un sueño normal y correcto. Entonces, estas 4 cosas, las emociones, el conflicto de la persona, el conflicto relacional y después, ¿cuándo ha ocurrido? Es interesantísimo para poder ayudar a la persona a reequilibrar su sistema emocional y por fin reencontrar un sueño que le va a ayudar. Determinar las tensiones individuales que perturban el estado emocional y evidentemente va a provocar un trastorno homeostásico. Muy bien. A lo veis que hemos progresado, hemos salido del cerebro poco a poco, los meridianos, el sistema energético puro, que son los chakras, los cuerpos energéticos, etc. Y luego poco a poco entramos en el sistema físico y ya estamos al sistema emocional. Entonces ya vamos a tratar todos los niveles de tal manera a reequilibrar. Ahora aquí tenemos, hablé de los chakras, ya hablamos, podemos entrar en este famoso perfil del chakra, interesantísimo porque es el sistema energético puro del cuerpo. Y este sistema energético tenemos que reequilibrarlo perfectamente para ver un funcionamiento de todo el sistema y por consecuencia un sistema orgánico que funciona otra vez de manera equilibrada. Ahora, reequilibrar la energía sutil de los chakras, de los cuerpos energéticos, nos va a ayudar a restablecer la homeostasia global. Ya estamos en un sistema energético global, indispensable hacerlo. Y evidentemente cuando vemos, por ejemplo, a la derecha, puede ver el chakra de la frente, que es el chakra donde se sitúa la glándula pineal. Y si vemos 14, que es no voy a entrar en los detalles del sistema de funcionamiento del life, pero 14 significa que está en un sistema de degenerancia, de crónico, es un sistema que no es estable y que hace tiempo que está en disfunción. Y entonces se ve el chakra de la frente que va mal, significa que hay que reequilibrar este chakra para permitir a la glándula pineal de funcionar otra vez correctamente y fabricar las hormonas indispensables en el sueño. Ahora, ves que está directamente implicada y así en el proceso de sueño y de la vigilancia. Entonces, reequilibrar este chakra es fundamental para reencontrar un equilibrio energético global. Ahora, al final, podemos ir en un programa fantástico que se llama la prueba de reacción, que nos permite estudiar todos los 7000 puntos del cuerpo. Y aquí se ve, ves en el rojo, por ejemplo, podemos decir que esto sería interesante de tratar de reequilibrar la persona. Es posible reequilibrar específicamente los trastornos específicos del sueño. Ejemplo, la apnea del sueño, que es tan habitual, tan frecuente, la podemos tratar. Entonces ves que a la derecha, por ejemplo, está apuntado, digite palabra a buscar. Se pone la palabra apnea del sueño y vamos a ver aparecer aquí todo el sistema que está en trastorno y así poder tratar directamente cada elemento que está en disfunción. Eso es fundamental y va muy bien. Luego, por ejemplo, si la persona hace narcolepsia, que duerme así brutalmente, podemos poner narcolepsia y la máquina nos va a buscar exactamente cuáles son los elementos que tenemos que reencontrar en equilibrio. Luego, los ronquidos, las personas que roncan, podemos intentar reequilibrarlas gracias a este sistema. Ponemos ronquido y todo lo que está relacionado con el ronquido va a aparecer y podemos reequilibrar la persona
para encontrar un sueño más equilibrado sin ronquido. Y para mí, que era dentista y trabajaba la reequilibración de la articulación temporomandibular, le puedo decir que el bruxismo puede estar tratado gracias a la máquina, al live, evidentemente con otra búsqueda, no solo, pero la máquina nos permite igualmente de ir a reequilibrar una persona que tiene un bruxismo. Y reequilibrar también la campanilla que a veces se pone en disfunción y permite el ronquido, etcétera, etcétera. Entonces esta máquina, el live, nos permite reequilibrar todo esto y nos va a ayudar a reencontrar un sueño correcto, reparador. Ese es el objetivo. Ahora, según la experiencia de cada uno, profesional o privado, este programa ofrece una multitud de ítems, de programas para encontrar la serenidad y el sueño tranquilo. ¿Ok? Ya lo hemos visto la progresión como el protocolo que tenemos que seguir, las diferentes hormonas, el diferente sistema emocional y los diferentes sistemas energéticos del cuerpo. Entonces, muchas gracias por su atención. Ya intenté explicarle, digamos, los disfuncionamientos del sueño y me parece fundamental. Y yo digo, gracias a esta máquina he podido tratar muchos casos y reequilibrar perfectamente el sistema energético del cuerpo. Gracias a Nelda, que ella con su marido han creado este PowerPoint, hein, et grâce à toi, Nelda, et ton mari, vous avez créé le PowerPoint, et grâce à vous, on a réussi à avoir un protocole sérieux qui nous permette de rééquilibrer une personne au niveau énergétique. ¿Ok? Y entonces, yo soy ahora digamos, el distribuidor del live en España, con Nelda y con su marido. Y entonces, si tiene cualquier pregunta o si está interesado a hacer, por ejemplo, una práctica un día conmigo, lo puedo hacer con placer, lo puedo hacer con live, con Zoom, o bien en directo, puedo desplazarme a veces si está muy interesado. Entonces le podría explicar el funcionamiento de esta máquina fantástica. Nelda, merci pour ta présence et ton aide psycho-mental. y gracias a todo esto.